Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los seguidores, de los internautas. Preguntamos, ¿está satisfecho con lo resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Un 69% opina que no, ya se lo habíamos adelantado, es la opinión que va ganando. 22% opina que hay que esperar, que este es un proceso largo, y un 9% pues ve positiva la labor, o digamos, lo que conocieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al conocer estas solicitudes de antejuicio. Pero ¿qué dicen los magistrados ante las críticas, ante la percepción de que hay un retraso en conocer estos informes, en decidir cuándo se va a un juez pesquisidor, en aceptar demasiadas acciones legales que retrasan procesos? Eso fue lo que respondieron los señores magistrados, las señoras magistradas. Conocimos también el antejuicio 441 contra la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguaro Sical. Se admitió para su trámite y se cursará al Congreso de la República porque ellos son los competentes para conocer. Entonces están utilizando estos medios de defensa y lo han hecho todos los diputados. Todos los diputados que han concertado hacerlo, incluso con casi el mismo memorial. Y al respetar el debido proceso también, la ley de amparo dice que el amparo, no hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Es decir, que no se puede rechazar un amparo. Y este antejuicio aquí no se ha retardado. A la juez pesquisadora le ha llegado, ella se excusa, en lo que conocimos la excusa y le regresa ahí 20 días, más los 6 meses que va a la CC el primer amparo. También ella tiene derecho a sus vacaciones, es una cuestión que la Corte Suprema pues dictó una resolución donde decíamos que esperara que viniera y el día lunes a primera hora se le estará remitiendo nuevamente. Son las declaraciones de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia que se defienden ante las críticas que califican la labor de las magistradas como un retraso malicioso al no resolver con prontitud estas solicitudes de antejuicio. Y también hablan de la ministra de Trabajo, que tiene un proceso totalmente diferente al de los diputados. Es que ahí es donde se ve un poco lo que hablábamos. Hoy la Corte Suprema no entró a quitar o no quitar antejuicios. Entró a decidir si le da trámite o no le daba trámite. O sea, ese es el primer filtro. El caso de la ministra de Trabajo, ella tenía 2 antejuicios presentados en su contra. Uno de los 2 fue rechazado. El otro, aquí la diferencia es que la función pesquisidora le corresponde al Congreso de la República. Entonces le trasladan al Congreso el expediente de ese antejuicio y es el Congreso entonces el que decide si le levanta o no le levanta la inmunidad a la ministra. Caso contrario a los diputados. A los diputados la decisión de quitar o no quitar el antejuicio recae sobre la Corte Suprema de Justicia en función al informe que haga un juez. Pero otra vez, esa parte hasta hoy empieza a arrancar. Y yo sé que hay muchas preguntas respecto de otros diputados. Por ejemplo, muchos de lo que hablamos en el segmento anterior, diputados como Carlos López, César Fajardo, Manuel García Chutá, Arístides Crespo, ellos ya tienen otro proceso de antejuicio que se deriva justamente de la acusación que presenta CICIG y la FESI por el caso de Plazas Fantasmas. Ese antejuicio ya avanzó, ya prosperó y ya se los quitaron. O sea, ya es todavía no, creo que el juez pesquisidor todavía no ha emitido informe. Acordémonos que para ese caso se envió a diferentes... Cabal. El de Luis Rabella emitió informe y a él ya le quitaron el antejuicio. Al del resto de miembros de activos del Congreso todavía no se le ha quitado el antejuicio, pero digamos que ahí hay un informe del juez pesquisidor. Este antejuicio de hoy lo presenta, como le digo, la denuncia desde la Contraloría. Entonces es un proceso aparte. Y apenas hoy está arrancando la fase de conocer la parte sustantiva. Ahora, yo pregunto, en el caso de los diputados, un juez va a elaborar el informe, un juez pesquisidor. En el caso de la ministra, será el Congreso de la República. Pero vemos ahí que no los diputados van a hacer una labor más política y los jueces una labor más jurídica. Estamos midiendo con la misma vara. Ojalá. Esos procesos. Pidámosle a Dios que lo hagan jurídico, que no lo hagan político. ¿Son políticos los dos? Sí, porque al final, ¿quién decide los magistrados? ¿Cómo está nuestro sistema de elección de magistrados? ¿Por dónde pasa?
sea, siempre hay una correlación ahí de fuerzas políticas. Unos más descarados, digamos. Otro más... Pero igual, unos sutiles, ciertos descarados, pero lo mismo al final. Como digan, aquí regresando un poco a las preguntas que hacen, la magistrada Orellana creo que lo dijo correctamente, el debido proceso se va a respetar y los diputados, por más que nosotros pataleemos y todo, tienen el mismo derecho de ampararse como lo tenemos todos los guatemaltecos, ¿verdad? Esa era una cuestión que tenemos que entender y que una vez no se evacúen, no salgan esos amparos o se dé con lugar o sin lugar cada uno de estos amparos, vamos a tener que esperar. Y creo que un segundo caso, preguntan aquí, una pregunta que me parece muy interesante, que en el corte la lancé aquí, es si Rabé sigue siendo diputado o no sigue siendo diputado. En estricto sentido no ha sido desaforado, Rabé no ha sido, en todo caso es un diputado suspendido, pero no ha sido desaforado, porque la única forma que se puede sacar a un diputado es desaforándolo, y ese proceso en términos de Rabé no se ha dado. Y ojo, que un diputado deja de ser diputado hasta que es conducido después de haber pasado todo el proceso de haberle quitado el antejuicio. Supongamos que Luis Rabé decide un día regresar a Guatemala. Lo agarran entrando. Ahí sí ya perdió porque a él sí ya todas posibilidades de privilegio. Es que vean, yo por eso siempre he dicho que yo creo que la mejor receta del antejuicio es la brasileña. Que cualquier funcionario, sin importar su cargo, que debería quedar cesado o suspendido de sus funciones cuando se le levante el antejuicio. Porque se podría dar el escenario, por ejemplo, que Rabé regrese. Lo que pasa es que Rabé, a ver, a él ya le quitaron el antejuicio. Y técnicamente ya existe una orden de citación o de aprehensión en su contra. Pero se podría dar el caso de que él regrese a Guatemala, que él pida regresar al Congreso, y si no se ejecuta la orden de aprehensión, podemos tener un diputado sin antejuicio, vinculado a un caso de corrupción, sentado en el Pleno. Pero que sigue con su foro. No, porque ya se le quitó el antejuicio, pero que sigue siendo diputado. Bueno. Por eso les digo, sería un caso muy interesante. Sí, pero es que en estricto sentido, una vez no haya sido conducido, sigue siendo diputado. Por ejemplo, aunque no tenga antejuicio. Otro caso similar. Recordemos el caso de Douglas Charchal, cuando era magistrado de la Corte Suprema. A él le quitan el antejuicio como en junio, más o menos. Pero si sigue MP, se tarda 2-3 meses en armar la investigación. Entonces, él pasó 3 meses siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin derecho de antejuicio. Lo que pasa es que él había pedido permiso. Pero si él no hubiera querido pedir permiso, él podía irse a sentar a la y en esa línea va la carta que mandó Rabé. Claro, para mantener esa posición. En esa posición. Entonces, yo creo que sí tenemos que entender que los diputados, porque a nosotros, mire, a todos nos gustaría limpiar el Congreso, eso sí, todos. Pero hay un debido proceso, como dice la magistrada Orellana, que no nos podemos... ¿Nos guste o no? Nos guste o no nos guste, el debido proceso tiene que seguirse. Y, otra vez, aunque Rabé no tenga antejuicio, no esté protegido por el antejuicio, aún si regresa y no pasa nada, él podría seguir siendo diputado, porque al final la curul se le quita hasta que entonces ya hay ya es conducido. Pero hasta ese punto. Pero sí puede pedir permiso, puede ser, como en este caso. Pero es muy gris lo de ahorita, porque solo suspendido, ¿qué es? Vean, es prófugo suspendido. No, bueno, es prófugo si hay orden de captura. Es algo completamente diferente. Por eso les digo, él es diputado, porque él pierde la calidad de diputado hasta que esté en prisión preventiva o hasta que él renuncie. O sea, o él está ahora... O sea, desaforado. ¿Nos guste o no? Las tres formas es conducido, cabal. ¿Renuncia o es desaforado? Lo que pasa es que el desaforo per se no existe. Él lo que está hoy es suspendido por no asistir, por no estar presente. Pero la calidad de diputado todavía la tiene. Esa es su calidad como diputado. Aparte hay otra dimensión en donde está el antejuicio. Él ya perdió el antejuicio por la denuncia que le presenta CICIG y MP en junio. Claro. Pero aparte hay un segundo caso, que es el que hoy conoció la Corte, que está apenas arrancando. Pero que él haya perdido el antejuicio no tiene nada que ver si sigue o no siendo diputado. Lo cual, a mi forma de ver las cosas, eso sí es un contrasentido. Para mí, al momento que a cualquier funcionario
se le quita el antejuicio, ahí se le debía suspender del cargo. Pero la normativa no está así. Suspensión, Sí, si pero la logra normativa, librarse no está del así. Nos guste o no nos guste, la normativa es hasta que es conducido, no cuando se le quita el antejuicio. Pero, puede seguir. De hecho, y Rabés es el ejemplo, porque Rabés sigue siendo diputado. Pero ¿qué sería? A ver, ¿qué sería lo más sano? Por eso le digo, a mí el modelo brasileño me gusta mucho, porque el modelo brasileño dice, bueno, le quitaron el antejuicio. Se suspende. Lo suspendo, vaya a arreglar sus problemas judiciales. Dan unos días. Hasta con Adil me hicieron eso, ¿no? Sí, unos días. Entonces, en ese momento el funcionario deja de ser funcionario y ya se las arregla con la justicia. Si efectivamente la justicia procede y avanza un proceso contra ese funcionario, en ese punto ya se le desafora, ya se le quita pierde la calidad de funcionario. Pero si se da el caso que el funcionario regrese a la curul, pelea su caso, lo gana, él puede regresar a la curul. Bueno, o sea, por eso les digo, yo creo que hay que examinar la figura. Vincular el antejuicio con la suspensión del cargo para mí es una necesidad. Vamos a la pausa, hay que examinar la figura del antejuicio y en el siguiente bloque vamos a tener un debate sobre ¿debería existir o no el antejuicio? No. Volvemos, ya comienza a estar. Volvemos luego de la pausa. No.